Shalom hermanos, la parashá de hoy es Vayetse y es la número 7 y se llama y salió, ¿verdad? Esa es la traducción de Vayetse. Tenemos las aliyot de la Torá aquí y en la Torá tenemos que estudiar Bereshit del 28, verso 10 hasta el 32:2. Y la Haftará es Oseas 12, capítulo 12, verso 13 hasta el capítulo 14:10 para los Askenazí y 11:7 hasta el capítulo 12, verso 11 para los sefardí. Y los escritos apostólicos son es Marcos 10, verso 32 y capítulo 11, verso 33, hasta ese capítulo. Y aquí vemos varias imágenes en las cuales vamos a desarrollar durante esta parashá. Y bueno, vamos a hacer un resumen de todo. Como les decía, esta parashá inicia del capítulo 28:10 y en ese capítulo vamos a desarrollar el sueño de Jacob, la escalera al cielo, la caja de Elohim, la bendición a Jacob también la vamos a ver y el voto de Jacob al Eterno. En el capítulo 29 veremos el encuentro de Jacob con Raquel en el pozo. Luego veremos a Jacob que trabaja por Labán, 14 años, ¿verdad? Y en el capítulo 30 tenemos a los hijos de Jacob que tiene con Lea, con Raquel y sus respectivas siervas. Luego veremos la negociación entre Labán y Jacob, ya que sabemos que Jacob desea regresar a casa del padre y ahí hacen una negociación. Y luego tenemos en el capítulo 31, Adonai le dice a Jacob que regrese a casa de sus padres. Y luego tenemos a Jacob que huye con sus esposas e hijos. Y luego también tenemos el famoso hurto de los terafines por parte de Raquel. Tenemos el sueño de Labán donde el Eterno le da una advertencia. Y también tenemos a Labán que alcanza a Jacob en busca de sus preciados terafines. Y luego veremos por último el pacto entre Labán y Jacob. Y aquí tenemos a Jacob jovencito, lo encontramos. Y empezamos. Como habíamos ya dicho en las parashá anteriores, vamos a hacer la gematría, el método Mishpar Katam. Y para recordar solo un poco, que el Aleph Bet, el hebreo, se escribe de derecha a izquierda y cada consonante tiene un valor numérico, así como diferentes significados, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, entonces iniciamos. Esta es la palabra Vayetse en hebreo y vemos que cada consonante tiene un valor numérico. La primera de la derecha es la Bab y tiene un valor numérico de 6. La Yud tiene un valor numérico de 10, la Sadi tiene un valor numérico de 90 y la Aleph 1. Entonces, para hacer la gematría tenemos que hacer la sumatoria de todas estas consonantes y tenemos 6 más 10 más 90 más 1. Y eso nos da 107. Cuando hacemos la reducción Mishpar Katam, tenemos que eliminar prácticamente todos los ceros. Entonces tenemos un 17. Y luego para seguir reduciendo se hace la sumatoria de los componentes que quedan. Y tendríamos un 8. Y el 8 en el Aleph Bet es esta consonante. Porque recordemos que las consonantes, que en el hebreo no van a encontrar números. Los números son las consonantes. Entonces, el 8, el valor numérico del 8 le corresponde a la Het, que es esta consonante de aquí. Entonces vamos a ver desde el pictográfico qué cosa es esta Het, ¿no? ¿Qué significa? Entonces vemos que esta Het parece una escalera echada, pero en realidad no lo es, sino que es un muro y significa cerco de protección o división, pared, vida, también significa eterno, temor y Torah. Una de las cosas importantes es, por ejemplo, eterno, ¿por qué? Porque el número 8, si se dan cuenta, es como si fuera un infinito. ¿Ok? Es por eso, el 8 es la Het. Y también significa Torah, porque la Torah, ¿qué cosa es? Es un cerco de protección, también se podría decir de división, ¿no? Pero es un cerco de protección, es algo que son instrucciones que el Eterno nos dio para protección de su pueblo. Y aquí la tenemos como la Torah. Entonces el pictográfico, la gematría, perdón, nos muestra que Jacob al salir y hacer Vayetse y
y obedecer a sus padres, tendría un cerco de protección en su vida, donde el mismo Eterno se le revelaría a él y él haría, ¿no? Vemos que más adelante él va a hacer un voto con el Eterno, un juramento, y eso es un compromiso legal, lo vamos a ver. Y el compromiso legal es lo mismo que cuando nosotros aceptamos la Torá, es un compromiso legal. Entonces vemos que cualquier país, cualquier pueblo o nación que se está creando tiene que tener instrucciones para ser una nación como tal. Entonces vemos que aquí el Eterno prácticamente lo iba a guardar para darle instrucciones. Se iba a revelar a él, pero para darle instrucciones. ¿Para qué? Para que tenga esa constitución, ¿verdad? Y tenemos que entender que eso es la Torah para nosotros, que no simplemente, si lo vemos como un simple libro de historias o que nos puede ayudar nos puede ayudar a tener pensamientos positivos, no lo vamos a entender a plenitud. Lo vamos a tomar como algo simple, pero si lo tomamos como la constitución del rey, lo vamos a tomar con seriedad. Entonces seguimos avanzando. El pictográfico de Bayetse, que esa es la palabra que tiene por nombre la parasha de hoy, ¿verdad? Es esta de aquí. Como habíamos visto, la Bab, en el pictográfico es este clavo. Y sus diferentes significados es clavo, obviamente, unir, conexión, hombre. ¿Por qué? Porque representa al hombre, su número es el 6, y el 6 representa al hombre. Tenemos la Yud, que es este brazo que ya lo habíamos visto en las parashá anteriores, y significa mano, poder. Se recuerdan que habíamos hablado que era la diestra, Mashiach. También tenemos la Sadi, que quizás les parece un gusanito, pero en realidad, mírenlo bien, es un hombre recostado mirando hacia arriba, con las rodillas un poco dobladas, ¿verdad? Y significa justo, justicia, recto. Y tenemos la Aleph, que también ya la habíamos visto, y significa lo que vemos, cabeza de buey, significa maestro, significa líder, el que va enfrente, y también significa Mashiach. En este caso yo no lo he puesto, pero lo que nos muestra el pictográfico y nos confirma es que la Bab, o sea, esta representación de hombre, ¿no? Quien sería Jacob, tendría que estar unido, conectado al clavo, a la diestra, a Mashiach, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él llegue a ser un hombre justo. Un hombre justo que sea maestro, que sea cabeza de su tribu, que sea un líder, que los haga caminar, que haga caminar a su tribu. ¿En qué? En justicia y rectitud. Y eso lo hemos visto ya en Génesis 18:9, cuando el Eterno mismo declara que escogió a Abraham para que él instruya a sus hijos en el camino de que de rectitud y de justicia. Y eso es la Torah. Entonces vemos que sea el pictográfico que la gematría nos está hablando de lo mismo. Así que iniciemos a desarrollar la parashá. Y bueno, para hacer un preámbulo, recordemos un poco qué había sucedido en el capítulo anterior, en la parashá pasada, capítulo 28, el inicio del 28. ¿Qué había sucedido? Para entender por qué él tuvo que salir. Pues vemos que Isaac lo bendijo y le ordenó a Jacob que saliera de casa, que huyera prácticamente, ¿no? Le dice que salga de casa y que vaya a casa de Betuel, el arameo a Padán Aram, sería su abuelo por parte materna, ¿verdad? Y le dice que salga y que no se junte o que no tome por esposa a ninguna de las cananeas, sino que vaya a buscar en la casa de Betuel, o sea, en la casa de su tío Labán, esposa para sí. Pero es interesante porque más antes tenemos a Raquel que le insinúa a Isaac que estaba harta de vivir por las hijas de Het, ¿verdad? Que no quería que su hijo, dijo, ¿para qué quiero vivir si mi hijo se va a casar con una de estas de cananeas? Entonces prácticamente Raquel le dice a Isaac que mande al hijo a la casa de sus padres para que se encuentre una esposa. Entonces el propósito de la huida de Jacob es que él encuentre esposa, pero también preservar su vida, porque vemos que Esaú lo quería matar, porque él había sido bendecido y había tomado el rol de primogénito. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver un poco, empezamos la parashá,
que no quiere avanzar. A ver. Ok, el primer capítulo es este de aquí, y vamos a ver un poco el itinerario de Jacob. Tenemos a Jacob huyendo, pero es interesante porque el primer verso es así cortito. Dice, Jacob pues salió de Beerseba y se dirigió a Harán. Entonces, es como que salió hoy día y, salió, y llegó mañana. O sea, qué rápido, ¿verdad? Pero no es así. Tenemos entonces que tener en cuenta, como ya hemos visto, tenemos que tener en cuenta el contexto cultural, tenemos que tener en cuenta mapas, la topografía, el hebreo, las expresiones idiomáticas, todo. Entonces, veamos un poquito un mapa. Aquí en Beerseba, no sé si lo ven en la parte de la izquierda abajo, ya lo subrayé ahí, en rojo. Aquí se encontraba Jacob y tenía que llegar a la otra punta, a Harán, ¿lo ven? Arriba a la derecha. Entonces era un camino, un itinerario de viaje muy, muy largo. Entonces los estudiosos han calculado que de Beerseba hasta Betel, que es el que está aquí abajo donde tiene el sueño, ¿verdad? Y la visión, son más o menos 100 kilómetros de distancia y aproximadamente es un par de días. Pero para llegar hasta Harán son 900 kilómetros a pie, ¿eh? Y aproximadamente ese viaje le duró más de un mes y 2 días, más o menos. Algo aproximado lo que han calculado. Entonces vemos que este viaje fue bastante largo y vamos a ver qué más sucedió en ese viaje. Entonces, teníamos en el siguiente versículo, en el 11, tenemos a Jacob, que dice que llegó a cierto lugar, y yo lo he subrayado porque este cierto lugar lo vamos a ver en detalle. Dice, pasó allí la noche porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y se tendió en el sitio. Entonces, cierto lugar en hebreo es Macón, y Macón significa el lugar. Y esta es una expresión idiomática del templo, o sea que cada vez que ustedes se encuentren Macón traducido, ¿no? Sería el lugar. Cada vez que ustedes encuentren Macón en hebreo se está refiriendo al templo, porque es una expresión legada al templo. Y es interesante que Macón lo encontramos en Génesis 22, 2, 4, cuando sucede la prueba de Abraham, ¿verdad? Cuando tiene que sacrificar a Isaac y el sacrificio se desarrolla en Moriah, ¿verdad? Tenemos segunda de Crónicas 3:1, donde si lo van a ver, estos son los que están aquí, si lo van a ver en su Biblia, dice segunda de Crónicas 3:1, es cuando Salomón edifica la casa de Yahweh. Y en primera de Crónicas 21-25 tenemos la compra de David de Moriah. Entonces, es importante este punto, ¿por qué? Porque en la Torah vamos a ver 3 compras. Ya habíamos visto la compra de Macpela, ¿verdad? La que sigue es otra compra que la hace Jacob. Y esta es una esta es la tercera compra que la hace David. Entonces, prácticamente, este lugar le pertenece a Israel, aunque si ahora no está bajo autoridad israelí, sino Palestina, ¿no? Entonces, vamos a ver Moriah, como les decía, hasta acá en hebreo. Y Moriah significa visión o ver. Y significa también ya el nombre sagrado. Entonces, tiene una connotación muy importante. Porque en Génesis 22:14, y yo le he puesto aquí la traducción del Targum, que es una traducción del arameo, y dice, y Abraham oró en el nombre de la menra de Yahweh. Y dijo, tú eres Adonai que ves, pero no puedes ser visto. En muchas traducciones han puesto Adonai Jireh, ¿verdad? Pero y lo ponen como Adonai el que provee, ¿verdad? Pero en realidad lo que más quiere decir eso es que tú eres Adonai que ves, pero no puedes ser visto. ¿Qué quiere decir? Yo te vi, tú eres el que no puede ser visto, pero te vi y no estoy muerto. Eso es lo que quiso decir Abraham. Entonces también tenemos Ezequiel 43, del 4 al 7, donde vemos que el trono de Elohim estaba ahí en Moriah. Entonces, esos son algunos versículos que ustedes pueden ir a confirmar, a corroborar. Y continuando.
En el 28:11 tenemos también cuando dice que tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y se tendió en aquel sitio. Entonces veamos, hay una, con el profeta Isaías en el 28:16, en el capítulo 28, verso 16, dice, así dice Yahweh, contemplen, yo pongo en Sión una piedra probada, una piedra angular costosa, una piedra firme de fundamento. El que confía en él no vacilará de aquí para allá. Entonces, aquí, ¿a qué se refiere, no? Esta piedra en hebreo es Eben, y vamos a ver a qué se refiere la piedra. Pues en el hebreo, la palabra Eben está compuesta por dos raíces. Y la primera que vemos aquí, que es la Aleph y la Bet, significa Ab, significa padre. Y la segunda que vemos es la Bet con la Nun Sofit, que significa hijo. Entonces, prácticamente ya desde el nombre en hebreo nos está haciendo ver el Ejad del Eterno, ¿verdad? Y vamos a ver, vamos a comprobarlo con versos, con versículos. Tenemos, aquí yo no lo puse, pero se los voy a leer para que ustedes lo tengan luego. Vamos a ver versos donde hablan de Yahweh como esa piedra, como la roca. Entonces tenemos segunda de Samuel 22:2, donde dice, David dijo, Yud-Hei es mi roca, y mi fortaleza y mi libertador. En segunda de Samuel 22:47, dice, viva Yud-Hei, bendita sea mi roca y engrandecido sea el Elohim de mi salvación. En Salmos 89:26, dice, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Elohim y la roca de mi salvación. Y así tenemos Salmos 95:1, segunda de Samuel 22:32. Entonces vemos ya que el mismo Eterno se refiere a él, ¿verdad? Como el Eben, como la piedra, como la roca. Entonces, en Hechos 4:11, vemos también que el mismo Yahshua se refiere a él mismo como la piedra. Dice, uno de los apóstoles, este Yahshua es la piedra desechada por los constructores, la cual se ha convertido en la piedra angular. Entonces, los versos nos confirman que esta piedra era el mismo Eterno. ¿Ok? Entonces todo esto nos hace notar a nosotros que ¿cómo se llama? A Jacob se le estaba dando ya una revelación, que el Eterno le estaba revelando que este era el lugar donde iba a ser su templo. Entonces si seguimos en el Génesis 28:12, dice, soñó que allí delante de él había una escalera descansando en la tierra y con su extremo llegaba al cielo y los malajín de Yahweh subían y bajaban por ella. Entonces, lo que nos muestra el verso es que Jacob soñó algo específico y era algo que él conocía. Y lo que él vio fue esto, un sigurat. Este sigurat es una torre escalonada babilónica, ¿verdad? Y vemos que tiene este santuario arriba donde ellos ponían un trono, donde pensaban ellos que sus dioses podían bajar ahí y tener así una comunicación o una relación entre el Dios y el ser humano. Entonces lo que prácticamente Jacob vio fue algo que él reconocía, porque recordemos que de dónde era Abraham y Sara, ellos eran de Ur de los Caldeos. Entonces, y esto es un templo, una de las cosas que hacían en ese tiempo. E inclusive en nuestros tiempos, si vamos a pensar, por ejemplo, en los incas, está Machu Picchu, si vamos a pensar en los mayas, inclusive en los egipcios. Esto ellos le llamaban el monte sagrado, el monte cósmico, perdón. ¿Por qué? Porque creían que en ese lugar iba a haber una relación entre el Dios y el ser humano. Entonces vemos cómo el Eterno ya le estaba hablando por algo que él conocía. Y el Eterno le estaba revelando no solamente su trono, sino haciéndole ver que él se encontraba ahí. En el antiguo Medio Oriente creían que los dioses bajaban allí a unirse con la humanidad, porque este era un monte artificial para ellos. Por eso, como les decía, vemos que en los lugares altos ponen las iglesias, ¿verdad? Y encontramos todas estas pirámides, inclusive porque en Egipto no existen montes, todo desierto, entonces tenían que hacer estos montes artificiales y hacerlos como pirámides. Entonces,
Jacob estaba familiarizado con todo esto. Y él obviamente llegó a la conclusión de que era un portal o un lugar sagrado donde podían conectarse, donde podían conectarse, ¿no? El Dios con los seres humanos. Entonces vemos si existe algún evento similar en el Brit Hadashah. Vamos a ver si existe algo parecido a esto. Entonces, yo le he puesto Yahshua a la escalera. En Mateo 3, 16, 17 dice, tan pronto como Yahshua fue sumergido, salió fuera del agua. En ese momento los cielos se abrieron y vio al Ruach HaKodesh de Yahweh, que descendía en forma de paloma, y una voz del cielo que dijo, este es mi hijo a quien amo, con él estoy muy complacido. Entonces, este evento para ellos no fue difícil de entenderlo, porque prácticamente los cielos se abrieron y la deidad tuvo comunicación, y no solamente uno lo escuchó, sino que todos los que estaban ahí escucharon. Entonces, vemos que Yahshua es la escalera, y lo vemos también en Juan 1:51, donde él mismo dice, ¿no? Sí, en verdad yo les digo que ustedes verán el cielo abierto y a los malajín de Yahweh que suben y descienden sobre el Ben Adán. Entonces vemos que existe propio esta relación entre el Eterno y el hombre gracias a él. Y otros versos nos confirman. En Mateo 4:11 es cuando él pasa 40 días y 40 noches en el desierto y tiene esta tentación, ¿verdad? Y después los malajín le sirven. Luego en Lucas 2:9-14, cuando anuncian a los ¿cómo se llaman? A los pastores, anuncian el nacimiento de Mashiach y se les aparece un ángel, pero luego cuando él termina de hablar, se les aparece un ejército de ángeles alabando al Eterno. Y en Hechos 1:10, cuando los malajín se les aparecen a los apóstoles. Entonces vemos que a partir ya desde la anunciación de su nacimiento y inclusive antes con Miriam, ¿verdad? Su madre, los ángeles empezaron a poder descender y bajar, como lo dice en Juan 1:50. Verán a los cielos abiertos y a los malajín de Yahweh que suben y descienden. Entonces Él es la conexión, Él es el acceso directo al Eterno. Entonces vemos que a Jacob no solamente se le estaba siendo revelado el lugar del trono del Eterno, el lugar donde estaría su presencia, sino también se le estaba siendo revelado el plan de salvación. Y continuamos. Es algo interesante porque a través de Mashiach nosotros ahora tenemos acceso directo, y es a través de él que nosotros hemos sido injertados a Israel. Y siendo Israel, teniendo la identidad de Israel, es que nosotros ahora podemos presentarnos en el Shabbat, porque el Shabbat es un tiempo o un espacio sagrado, ¿verdad? Donde ese espacio que había entre el ser humano y el eterno, ¿verdad? Se hace cero. Aquí lo tengo en dibujito para que a ver si me entienden mejor. Entonces el eterno arriba en los Shamaín, y nosotros aquí abajo, la creación abajo. Pero el Shabbat, y hay una distancia muy, muy, muy grande. Pero a través del Shabbat, a través del Mashiach, a través de que nosotros hemos sido injertados en Israel, es que tenemos ese acceso directo de Shabbat en Shabbat, de fiesta en fiesta, cuando nos presentamos con el privilegio que tenemos y el honor de presentarnos a Él. Y no solamente eso, porque también está el tiempo de intimidad con el Eterno, cuando hacemos nuestras oraciones y terminamos en el nombre de Mashiach, haciéndolo obviamente conforme a su voluntad. No solamente pidiendo, sino sabiendo orar. Hay que saber orar para que tengamos verdaderamente comunión con el Eterno. Entonces vemos que Él es esa escalera, Él es el acceso hacia el Eterno. Y continuamos. En Génesis 28, 13, 15, dicen, entonces de repente Yahweh estaba parado allí junto a él. Entonces, y le dijo, yo soy Yud-Heh-Vah-Hei, el Elohim de Abraham, de tu padre, y el Elohim de Isaac. Entonces, prácticamente lo que sucede aquí es que Jacob lo ve, y aquí vio pues a la imagen visible del Elohim invisible, porque si veía a Yahweh no la contaba. Y dice que el Eterno se le presenta, prácticamente le dice, yo soy el Elohim de tu padre y el Elohim de Isaac. No le está diciendo yo soy tu Elohim, se está presentando.
Le dice, no temas, la tierra sobre la cual estás acostado, yo la daré a ti y a tu cera. Este inicio donde dice, no temas, la tierra sobre la cual estás acostado, es prácticamente un juramento que el Eterno le hace. Dice, tu cera será tan numerosa como los granos de arena en la tierra. Te expandirás hacia el oeste y hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y tu cera serán todas las tribus de la tierra benditas. Entonces ahí también tenemos que mirar, porque si no somos de bendición para lo demás, estamos fallando. Dice, mira, yo soy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas y yo te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Primero, una propuesta del Eterno hacia Jacob, porque vemos que dice, yo soy Elohim de Abraham y de Isaac tu padre, pero todavía no le dice, yo soy tu Elohim, ¿verdad? Entonces es una propuesta. Segundo, ¿qué más encontramos? Encontramos el juramento de que la tierra sería para él, de que su descendencia sería numerosa, de que él lo guardaría. Y tercero, vemos que este juramento también había sido dado a Abraham, ¿verdad? Y eso está en Génesis 22, del 16 al 18, y es el mismo juramento, es el mismo pacto que hace con su padre Isaac en Génesis 26, 24. Y seguimos con el capítulo de 28, en el verso 16 y 17 dice, Jacob se despertó de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Esto es interesante porque dice, Yahweh está aquí y yo no lo sabía. Entonces es como que él recién se enteró, le cayó la fichita, como dicen por ahí, de que ese era el lugar de su presencia, de que el Eterno los había sacado de los caldeos para llevarlos ahí, porque ese era el lugar de su presencia. Y dice, si no lo sabía, y es interesante porque es lo mismo que sucedió con nosotros, cuando el Eterno nos mostró su Torah y nos mostró su corazón, porque la Torah es el corazón del Eterno, y nos mostró el Shabbat, ese lugar, ese espacio donde Él está presente, ¿verdad? Y también nos ha mostrado el tiempo de intimidad, el pastor Qatar nos ha enseñado mucho acerca de eso. Entonces, vemos cómo lo mismo que sucedió con con Jacob, sucede con nosotros. Que si nosotros sabemos orar, que si sabemos presentarnos delante de Él, vamos a tener también esa misma revelación que el Eterno le dio a Él. Y claro, tenemos que estar alineados con su Torah, porque el Eterno, al igual que Él nos despertó de un sueño, ¿para qué? Para vivir conforme a su constitución, para vivir conforme a sus instrucciones, y poder vivir como, como lo desea Él, de acuerdo a la constitución de su reino. Entonces dice, entonces tuvo temor y dijo, este lugar es temeroso, esta tiene que ser la casa de Elohim, esta es la puerta del cielo. Y ya habíamos visto que esta casa de Elohim, que esta puerta del cielo, era el trono del Eterno, el lugar Kadosh. Y en el verso 18 dice, Jacob se levantó temprano en la mañana y tomó la piedra. Dice, tomó la piedra que tenía debajo de la cabeza y la puso como piedra de señal, derramó aceite de oliva sobre ella y llamó el lugar Betel, casa de Elohim, pero el pueblo se había llamado originalmente Luz. Entonces, desde el contexto del Medio Oriente, vamos a ver un poco qué cosas la ven aquí en esta imagen, las piedras. Dice que las piedras elegidas o piedras sagradas eran bien conocidas en la práctica religiosa y que existen algunas con fechas que llegan al cuarto milenio antes del Mashiach. Otras piedras se colocan como recordatorio y se han encontrado vasijas a los pies de estos pilares con los cuales se habrían derramado libaciones, ofrendas líquidas sobre ellas. Entonces el ungimiento del pilar era considerado una dedicación. En Génesis 35:14 veremos más adelante que Jacob unge nuevamente un pilar. Y en Levítico 8, 10, 12 vemos a Moshe ungiendo el Mishkan y todo lo que se encontraba ahí. Y así como también unge a Aarón. Entonces, vemos que el ungimiento de esta piedra fue una dedicación.
Algo interesante también es que dice que llamó el lugar Betel, casa de Elohim, pero que el pueblo se había llamado originalmente Luz. Y Luz en el hebreo se escribe así, significa prácticamente luz, significa, perdón, se escribe prácticamente como luz y significa almendro. Y almendro, ¿dónde lo encontramos en la Torá? Pues en número 17, verso del 8 al 9, dice, y sucedió que al día siguiente Moshe entró en el Mishkan del testimonio y aquí la vara de Aarón para la caja de Leví reverdeció y produjo capullos y floreció y dio almendros. Es algo interesante porque tiene como que una conexión con la vara de Aarón, pero también comentarios rabínicos dicen que el Mashiach fue sacrificado en el madero de un almendro. Y también lo que dicen los comentarios rabínicos es que el almendro es el árbol que está en medio del Edén. Esto obviamente son comentarios rabínicos, yo no he encontrado versos que comprueben lo mismo, pero cuando lleguemos a Israel lo sabremos. Entonces, Génesis 28, 20, 22, dice, Jacob hizo este voto. Si Yahweh Elohim está conmigo y me guarda en este camino que estoy viajando, dándome que pan para comer y ropa para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en Shalom, entonces Yahweh será mi Elohim, y esta piedra que he puesto como piedra de señal será la casa de Elohim, y de todo lo que tú me des, yo fielmente regresaré una décima parte. Algo que no les había dicho es que cuando él ungió la piedra, prácticamente la estaba dedicando, y lo que él estaba haciendo era un acto de juramento, aunque si no lo estaba diciendo con su boca, él prácticamente estaba ya prácticamente firmando lo que el Eterno le había dado en el verso 14, ¿verdad? Cuando le dice que yo te guardaré y te cuidaré y haré de ti una nación grande, todo lo que le dice ahí, ¿verdad? Entonces lo que Jacob estaba haciendo era un convenio legal con el Eterno. Y él al ungir la piedra o la roca estaba ratificando ese convenio, estaba aceptando. Y aquí lo vemos, ¿no? Luego él dijo un voto, hizo un juramento. Entonces, dice, si Yahweh Elohim está conmigo y me guarda en este camino que estoy viajando, dándome pan para comer y ropa para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en Shalom, entonces Yahweh será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto como piedra de señal será la caja de Elohim, y de todo lo que tú me des, yo fielmente regresaré para ti una parte de la décima, dice, ¿no? En el contexto del Medio Oriente, es importante saber porque ya existía el diezmo. Y el diezmo era una forma de impuesto de parte de los reyes y también era una forma de impuesto en los templos. Y ya sea todos los ingresos y los bienes que ellos tenían eran contados para el diezmo. No era que solamente del dinero, porque no existía, recuérdense. Entonces todo era incluido al cálculo del diezmo. Y es interesante porque encontramos también en Génesis 14, 18, 23 el diezmo que a Abraham le da a Melquisedec, ¿verdad? Donde dice Melquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino. Y esto, pan y vino, es convenio. Cuando ustedes vean en la Torah, pan y vino es convenio. Por eso que nosotros en Shabbat tomamos, ¿qué? Pan y vino, porque estamos de Shabbat en Shabbat ratificando el convenio que hicimos con el Eterno. Dice, él era Cohen de Elión, Elohim Altísimo, así que él lo bendijo de esta forma. Bendito sea Abraham de el Elión, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Elión, el que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la décima parte de todo. Es decir, que Abraham lo había aceptado al Eterno, como quién, como su rey, como su Elohim. ¿Por qué? Porque en el antiguo Medio Oriente, cuando sucedía, por ejemplo, el tiempo de hambruna, ¿se recuerdan con Joseph? ¿Qué hicieron todos los pueblos? Los vasallos tenían que ir a Egipto a pedir comida. ¿Por qué? Porque ellos le daban la décima, ellos le daban el impuesto, el tributo al rey. Entonces era un contrato de que tú me das alimento, tú me das vestimenta, tú me proteges y yo te doy el impuesto. Y es lo mismo que vimos que ¿cómo se llama? Que Jacob le dice, ¿no? Si tú me alimentas, si tú me das vestidos, si tú me guardas y me regresas en Shalom a la casa de mi padre, tú serás mi Elohim. Y es algo que lo encontramos en el contexto del Medio Oriente.
Entonces, seguimos leyendo. El rey de Sedón dijo a Abraham, dame la gente y toma para ti los caballos. Prácticamente lo que quería el rey de Sedón era que Abraham sea su vasallo. Por eso que le dicen, toma para ti esto y para mí esto. O sea, mitad, mitad. Lo que estaba haciendo él estaba queriendo que Abraham inflija su juramento, que Abraham rompa el pacto. Por eso que Abraham le responde al rey de Sedón, yo he extendido mi mano a Yahweh, el Elión, creador del cielo y de la tierra. Cuando dice yo he extendido es, yo he hecho voto, yo he hecho juramento, yo he hecho un pacto con él y no lo voy a romper, le dice. No tomaré ni tan siquiera desde un hilo hasta una correa. Por eso que él es tan específico, le dice, ni siquiera un hilito voy a tomar. No voy a tomar nada de ti porque eso me haría que romper mi pacto. Y recordemos que en el antiguo Medio Oriente romper un pacto, ¿qué significaba? Muerte. ¿Por qué? Porque como vimos el pacto de las piezas, ¿qué hacían cuando hacían el pacto de las piezas? ¿Qué hacían los que estaban haciendo el pacto? Tenían que pasar por en medio y decir que así, que la maldición, que así, tienen que decir la maldición que dice, que así como le hicimos a estos animales, me sucede a mí, ¿verdad? Entonces él no podía romper el pacto porque ¿quién pasó por esas piezas? Fue el mismo Mashiach. Él tenía que ser fiel a lo que el Eterno había hecho con él porque lo sacó y lo escogió de entre toda esa nación pagana. Entonces, entendemos aquí que lo que hacemos, o sea, lo que está haciendo aquí Jacob con el diezmo no es una cosa de así simplemente te doy el 10% y ya, sino que es algo muy importante porque el diezmo, ya sea el diezmo en dinero o el diezmo en oración, como nos llama el pastor, declara, con eso estamos declarando con nuestros hechos que Elohim es nuestro Elohim y que nosotros somos fieles a ese pacto, que es Él el que nos va a dar, ¿qué cosa? Comida, ropa, protección, es Él el que nos va a hacer caminar en Shalom. Entonces, dicho todo esto, recapitulemos. ¿Por qué hemos estudiado esto? ¿Para saber por qué Jacob se movió y hizo todo esto? No, porque lo que Jacob hizo es lo mismo que nosotros hemos hecho. Así que ahorita les voy a mostrar cómo. Entonces, voy a explicarles. Jacob hizo, ¿qué hizo? Hizo un juramento. Y nosotros lo podemos poner en paralelo al día en que nosotros aceptamos a Jesucristo. Yo no sé, algunos seguramente lo aceptaron en las iglesias cuando dijeron, a ver, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo en su corazón? Pase al frente. Y dijeron, sí, acepto, amén. Eso de ahí es un juramento. Y aunque si a nosotros, yo por ejemplo lo hice en casa y ni siquiera sabía que existían los cristianos, pero lo hice porque deseaba que él estuviera en mi corazón y eso yo se lo pedí, que quería conocerlo y que quería que esté en mi corazón. Y ese juramento es legal, es igual de legal que lo que hizo Jacob y tiene la misma responsabilidad y las mismas obligaciones que Jacob tuvo delante del Eterno. Entonces, todos los que están acá que hicieron eso, que hicieron en algún momento un juramento o aceptaron a Mashiach en su corazón, están bajo el mismo convenio. Entonces es interesante porque después que hace Jacob, Jacob unge la piedra. Y nosotros cuando hicimos eso, me podrán decir, ¿cuándo hicimos eso, Laura? Nosotros no lo hicimos, sí lo hicimos. El Eterno ungió nuestro corazón de piedra cuando nosotros hicimos Tevilá, porque al hacer el Tevilá hicimos el acto de ratificar ese convenio. Que yo, bueno, no sé si todos lo habrán hecho, pero prácticamente cuando hicimos Tevilá, ¿qué era el deseo de nuestro corazón? Porque lo hicimos de todo corazón, ¿verdad? Con verdadera emuná. Era dedicarnos para Él, apartarnos para Él. Entonces, yo les invito, hermanos, a meditar en eso, si estamos correspondiendo a ese pacto, si somos fieles, si estamos corriendo la carrera para llegar a la meta o si solamente estamos caminando pasito tras pasito o si ya no nos cansamos. Entonces meditemos todos un poco, ¿no? Si desde el momento en que nosotros hicimos Tevilá, porque fue la ratificación del pacto, hasta hoy día, ¿cómo va nuestra vida? ¿Sigue igual? Si sigue igual, entonces estamos fallando. No hemos cambiado. Hay algo que está mal, entonces tenemos que preguntarnos y pedirle al Eterno que con su Ruach nos examine y nos ayude a entender en qué estamos mal. Si hicimos votos inclusive a lo largo de este caminar, ¿verdad? Y no estamos siendo consecuentes con lo que salió de nuestra boca.
Entonces, si estamos en falta, tenemos que restituir todo ese tiempo que el Eterno nos ha dado, pero no nos ha dado para que estemos durmiendo, sino para trabajar para Él, para cumplir con nuestros votos, para cumplir con nuestro juramento. Entonces, si estamos en falta, restituyamos. ¿Para qué? Para que esa conexión vuelva a ser restaurada, para que nuestra vida sea restaurada, para que no nos quedemos como los simples cristianos que pasaron a otra religión y siguen siendo religiosos, sino para que el Eterno verdaderamente cumpla el propósito. Como lo vemos, dice, él le dijo a Jacob, cumpliré mi propósito en ti. Y es lo mismo que él desea hacer en nuestras vidas, cumplir su propósito. Entonces, que él sea el que nos redarguya, que él sea el que nos confronte en este momento para que nosotros veamos en qué estamos fallando. Y si no estamos avanzando, ¿por qué no estamos avanzando? Que el Eterno nos ayude, porque sin duda muchos juramentos salen de nuestra boca y no somos leales a su pacto, no somos leales al juramento que hacemos. No tenemos que tomar en poco lo que Mashiach hizo, sino más al contrario, desear verdaderamente estar pegaditos a Él, no esperar solamente el Shabbat o las fiestas y querer entrar delante de su presencia, sino todos los días. Y cada vez que estudiemos, hermanos, no solamente veamos como que, bueno, vamos a estudiar esto para ver qué sucedió con el pueblo de Israel o qué sucedió con nuestro pueblo, sino que se haga vida en nuestras vidas y que el Eterno nos lleve a meditar y que nuestro corazón siga siendo moldeado a la forma que Él quiere. ¿Para qué? Para que le sirvamos con honra como Él se lo merece, porque es un privilegio poder estar ahora en este tiempo dentro del pueblo de Israel. Pero así como somos Israel, como lo habíamos visto en la gematría y en el pictográfico, él no llamó a Jacob para que se quede dormido, para que recibiera solamente las bendiciones, a Abraham o a Jacob, para que recibiera solamente las bendiciones, sino lo llamó para qué, para que instruya a su casa y a sus generaciones, a sus descendientes, ¿en qué? En justicia y rectitud, en los caminos del Eterno. Entonces, que el Eterno nos ayude a seguir caminando y poder llegar a la meta, que el Eterno nos ayude verdaderamente, pero tengamos un corazón predispuesto y humildad, porque todos, sin duda hemos dado muchos juramentos al Eterno y quizás por ahí se nos escapa alguno que no hemos cumplido. Pidámosle a Él que nos haga recordar todo lo que hemos jurado, todos los pactos que hemos hecho con Él y que no hemos cumplido. Y bueno, hermanos, hasta aquí, Baruch Hashem, hasta aquí es mi presentación y damos paso a las preguntas.